Aquel granjero y criador de cerdos de apariencia educada, amable y a la vez tranquila, en realidad era todo un monstruo. En el video de hoy te voy a hablar de Robert Pickton, este sujeto que le llamaban el que hacía pedazos a sus víctimas de Vancouver, y su ola de crímenes que dejó a todo un país con los pelos de punta al enterarse que este individuo alimentaba a sus cerdos con la carne de sus víctimas. Que no le decían así, pero ahorita te va a estar apareciendo el verdadero nombre. Robert Pickton, llamado también por algunos de sus amigos como Willie, nació el 24 de octubre del año del 49 en un pueblo canadiense de nombre Port Coquitlam, a unos pocos kilómetros de distancia al este de Vancouver. La familia Pickton era una muy particular, pues sus últimas 3 generaciones se habían dedicado a la crianza de cerdos, por lo que todo el pueblo estaba al tanto de sus negocios y el estilo de vida austero que tenían. El pequeño Robert, junto con sus hermanos Linda y David, no solo vivieron en miseria y a la vez precariedad, sino que constantemente sufrían de abuso y la violencia con la que sus padres Leonard y Louise los educaron. Desde golpes con cazuelas, quemaduras de cigarros y palizas con los puños, y aunque esos son los únicos datos que se tienen de su infancia, se puede decir, suficientes para determinar que es muy poco probable que hayan crecido con buenas memorias familiares. Pero uno de los puntos de inflexión fue la muerte de sus progenitores en el año del 78. A partir de ahí, la responsabilidad de continuar el negocio, de mantener las granjas y las tierras recayó en las manos de Willie, pues sus hermanos, hartos de la vida que habían vivido y del olor del matadero, decidieron desentenderse por completo de ese negocio familiar. Así, durante las siguientes 2 décadas, el granero utilizó sus terrenos de más de 5,000 metros cuadrados como criadero de cerdos y también como depósito de chatarra para vehículos fuera de servicio. Y aunque la atracción o el encanto principal de aquel lugar siempre fue The Piggy Palace, uno de los edificios que formaban parte del rancho en donde Robert hacía fiestas salvajes con alcohol, sustancias ilícitas, trabajadoras de estas que brindan caricias y placeres y delincuentes. Todo el lugar era llamativo en sí. Se sabe que en más de una ocasión el devoto cuidador de cerdos llegó a juntar a más de 2,000 personas en una de las fiestas que organizó. Con una personalidad reservada en el exterior y cierto carisma con la gente, Willie era supuestamente tranquilo, supuestamente amistoso y hasta cierto punto educado con sus vecinos. En definitiva, un ciudadano del que no muchos terminaría siendo un enfermo asesino a sangre fría. A lo largo y ancho de su carrera criminal, es decir, desde el año del 78 hasta el 2002, Robert supo utilizar el distrito Downtown Eastside, también conocido como el barrio rojo de Vancouver, para cazar a sus presas, las cuales en su mayoría eran damas de estas de la vida galante. En este lugar habitaban toda clase de individuos, adictos, proxenetas, criminales y ladrones, que criminales y ladrones pues puede ser lo mismo. Pero el tipo de víctimas preferidas por el granjero, pues sí, obviamente eran las mujeres jóvenes y dependientes de las sustancias de entre 19 y 46 años, sin ningún tipo de lazo familiar y con problemas legales, es decir, personas cuya única salida para salir adelante era hacer el delicioso, entregar el tesorito a cambio de unos pocos dólares. Robert, con bastante ingenio, aprovechó con mucha ventaja la situación social y económica de su entorno para usar las debilidades de las chicas y atraerlas a su mortal finca. Una vez que tenía una víctima, el supuesto amable criador de cerdos daba rienda suelta a sus peores demonios.
El modus operandi de este depravado era ambiguo y dependía totalmente de cada crimen y de la actitud de la presa seleccionada. Algunas simplemente les cortó la respiración con un trozo de cable, mientras que a otras las apuñaló con mucho coraje por todo el cuerpo e incluso se tiene hasta constancia de que en otras ocasiones solo terminaba con ellas de un solo disparo en la cabeza. Eso sí, hacía de sus crímenes un rito de proporciones enfermizas, pues todos los brutales encuentros eran precedidos por una agresión pues íntima de categoría de estas personas que les gustan que le pegue. Bueno, te digo la palabra sadomasoquistas, en la que golpeaba y abusaba con múltiples objetos a sus víctimas hasta el cansancio. Una vez despojadas de la vida, ya no les servían para nada, por lo que con el fin de deshacerse rápidamente de ellas, procedía a hacerlas pedacitos e introducir sus restos en una picadora de carne. Todo esto con la intención de nada más y nada menos que dárselo de comer a sus animalitos, a sus cerdos. Según las autoridades, de las más de 60 mujeres con reporte de desaparición y de las cuales se sospecha que el granjero es el principal sospechoso de la mayoría, la policía solo ha podido encontrar pruebas materiales de 6, o sea, pues, ¿qué es? ¿Una cuarta parte? No, menos de una cuarta parte. Ya hasta el año del 97, Downtown Eastside estaba sufriendo, pues, imagínate, de una ola de desapariciones de una veintena de mujeres. Todas, pues, de estas chicas que vendían su cuerpo. Ante esta problemática, lo más sorprendente es que las autoridades jamás abrieron una investigación, incluso a pesar del esfuerzo de familiares y amigos por dar con su paradero. La verdad es que estos casos fueron ignorados por 2 razones principales que seguramente ya te estás imaginando cuál es una de ellas. La primera, a causa de la ausencia de los cuerpos, y la segunda, pues sí, esa que te estabas imaginando, por el simple hecho de los prejuicios policiales hacia el estilo de vida de las víctimas, es decir, por la profesión que ejercían. La mayor prueba de esto llegó cuando una superviviente del denominado Destripador de Vancouver se las ingenió para escapar de las garras de este loco. Al lograr salir con vida de una que sería un fallecimiento seguro, intentó pedir ayuda y denunciar a este loco. Sin embargo, aun y cuando detuvieron a Robert, los agentes creyeron la coartada que dio en el interrogatorio y lo dejaron en libertad a las pocas horas, así sin más ni menos. Lo peor es que la mujer presentaba lesiones de forcejeo en ambos brazos y la evidencia física era incuestionable. Lamentablemente, el testimonio de una mujer dedicada a la vida callejera y dependiente de una sustancia ilegal fue suficiente para desestimar por completo su versión. Finalmente, ante la insistencia de un grupo de ciudadanos, la policía por fin se puso manos a la obra tras la queja de nuevas desapariciones de varios miembros de una comunidad aborigen de Alberta. Las pericias oficiales se iniciaron ya en septiembre del año del 98, pero los próximos 4 años serían infructuosos, ya que la falta de pruebas y de cooperación por parte de las chicas proxenetas del Barrio Rojo atrasó demasiado a la investigación. Mientras tanto, este loco continuaba raptando y acabando con la vida de mujeres con toda la impunidad posible, pues no dejaba evidencia alguna y la policía al parecer no quería hacer su trabajo. Ya el 5 de febrero del año 2002, las cosas dieron un giro en la dirección correcta, por fin. Una orden de registro rutinaria debido a un delito de posesión ilícita de arma de fuego llevó a las autoridades hasta la casa de Robert Pickton. Aquel día los oficiales tocaron en la propiedad de este hombre con un permiso para inspeccionar la granja y encontraron lo que estaban buscando: armamento ilegal. En el primer registro, los detectives localizaron municiones de una pistola Magnum calibre 357, unas gafas de visión nocturna, armas de largo calibre y una jeringa junto a un frasco que decía afrodisíaco de mosca española, además de un inhalador de uso contra el asma propiedad de Serena Abosway.
Esto último pues detonó una sospecha entre los uniformados, ya que ese nombre coincidía con una de las mujeres desaparecidas, y aunque horas después fue puesto en libertad nuevamente, luego de un pequeño registro de ADN, la Policía Montada de Canadá regresó a la granja y arrestó por el asesinato en primer grado de 2 mujeres, Obosway y Mona Wilson. Pero una nueva investigación, ahora sí más rigurosa, arrojó un hallazgo todavía más tétrico: 2 inmensos congeladores escondidos detrás de unas máquinas pesadas, y en cuyo interior había bolsas de plástico con 2 cabezas de mujeres cortadas verticalmente, así como el descubrimiento de restos que iban desde pies, manos y hasta mandíbulas. Ese día, el periódico The New York Times publicó en su encabezado principal: el descuartizador de Vancouver. No hay cuerpos completos en su granja de los horrores. Imagínate, así le voy a poner a este video, súper amarillista. El morbo vende. Pero bueno, regresando. En la caravana ubicada en la granja también había dientes, documentos de identidad con varios nombres de mujeres, zapatos, ropa y una bolsa manchada de rojo perteneciente a la misma víctima. Aparte de toda esta evidencia incriminadora, se localizó una pistola calibre 22 con restos de ADN de Mona. Cuando el día del juicio llegó, esto en el año del 2007, las autoridades creían que Robert era culpable de al menos 26 homicidios en primer grado, aunque finalmente solo encontraron las pruebas para condenarlo por 6 personas: Mona Wilson, Serena Obsway, Marnie Frey, Brenda Wolf, Andrea Josbury y Georgina Papin. Espero haber pronunciado bien todos los nombres, están algo complicados. Con todo esto, en el momento en el que el acusado fue interrogado, se jactó de haberle quitado la vida a 49 mujeres en su granja. Ante esta confesión, el agente, un poco incrédulo en un principio, le pidió que diera más detalles, y para su sorpresa, este loco pudo hablar todos y cada uno de sus supuestos crímenes. Y lo peor llegó cuando Picton mencionó que de los únicos que se sentía culpables era de no haber podido llegar a la cifra exacta de 50 víctimas. Así, el juicio definitivo en contra de este carnicero, como le habían apodado los investigadores, empezó el 30 de enero del año 2007 en la Corte Suprema de New Westminster, y aproximadamente a 5 años de su detención. El primer día, el juez James Williams dejó en claro que este caso era único en su especie y que nunca había estado en un proceso tan complicado. Y no se refería solo por la duración, que se prolongó casi 1 año, sino también por la crudeza y maldad de sus acciones. Según, por cierto, varios testigos que presenciaron las pruebas y las evidencias fotográficas, las imágenes de los crímenes eran simplemente aterradoras y grotescas. Algunos de los casi 300 periodistas que se tomaron la molestia de cubrir el juicio en algún punto de sus vidas necesitaron ayuda psicológica, que no sé si estas imágenes estén en internet, pero que seguramente sí están, pero pues por las mismas razones no te las voy a poner. No quiero que te me traumes, ni que se me traumen los editores, así que pues no. Igual a lo mejor y te las puedo poner censuradas, ya vemos. El fiscal del caso afirmó contundentemente lo siguiente: la muerte de esas 6 mujeres es la obra de un solo hombre, el acusado Robert William Picton. La magnitud y la depravación de las circunstancias son únicas, en especial porque no hay evidencia de remordimiento por parte del acusado. Lo más indignante es que, a pesar de todo esto, Picton mantuvo su inocencia y se declaró inocente al inicio de este litigio, y durante todo el proceso, además de limitarse a solo observar las pruebas sin inmutarse de nada. El granjero simplemente escuchaba sus acciones mientras garabateaba y tomaba apuntes en un cuaderno azul, como si estuviera olvidando que estaba ante un juzgado. Así, tras una semana de deliberaciones, en diciembre del año 2007, los agentes del jurado encontraron culpable a Robert de 6 cargos por homicidio en segundo grado y no en primer grado, como la fiscalía alegaba. Así, el acusado fue condenado a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional. En ese momento de la lectura del veredicto hubo una escena contrapuesta. Por una parte, el granjero bajó su cabeza al escuchar su sentencia,
tal como lo había hecho durante todo el proceso. Mientras los familiares de las víctimas celebraban la decisión y su condena, la sala se transformó de un segundo a otro en gritos, lágrimas y de cierto modo celebración por parte de los presentes. Las palabras que más resonaron e hicieron eco en los oídos de todos fueron las del fiscal, que dijo: señor Pickton, realmente no hay nada que pueda decir para expresar la repulsión que siente la comunidad por estos crímenes. Espero que lo que le reste de vida lo haga reflexionar sobre los monstruosos de sus actos. Que Dios lo perdone y lo ayude ahí adentro. Pero si te gustó este video y quieres alguna petición en especial, me lo puedes mandar a correo @pepemisterio.com.mx o a mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.